Se acercaron dos fuentes de pensamiento muy distintas. Los fariseos, sabemos que son los fariseos, ¿no? Los fariseos era un grupo de gente que tenía un pensamiento político-social, que hablaban solo de los judíos para ellos. Se cree que los fariseos comenzaron a crecer, o a ese pensamiento comenzó a fluir cuando se fueron a Babilonia. Y ahí comenzaron el pensamiento de el fariseísmo. Se cree que fue ahí donde empezó, ¿ya? En esa transición de tiempo, cuando estuvieron en la transición de Babilonia, el pueblo de Israel. Y los saduceos es diferente a un pensamiento sociopolítico, sino que estaban estudiando. Los saduceos eran estudiosos de la Biblia y se les conocía como hombres, realmente se les conocía como justos y rectos, hombres de Dios, hombres de la palabra. Los saduceos, eso significa rectos, justos. Y se cree que este pensamiento del saduceísmo empezó en el tiempo de Salomón. Entonces, casi 700 años antes de Cristo. Entonces es un pensamiento antiguo, es un pensamiento viejísimo, es un pensamiento 700 años de pensamiento. Entonces, cuando esos eran reconocidos, todo el mundo cuando miraba a un saduceo sabía que era un hombre recto, un hombre justo, ¿ya? Cuando se acercaba un fariseo, es que era un hombre estudioso de leyes y política y de la nación, y manejaba las normas, las leyes, las formas de hacer, de todo lo que se llevaba en la política y en la cultura social hebrea. Y cuando mira Juan a estos dos fuentes que se acercan a ellos, les dice, la versión Reina Valera dice, nido de víboras, ¿no? En el 3:7, ¿quién me lo lee en voz alta? Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación es los de ese tiempo, este tiempo, generación de víbora. Ahora, si vamos a la Biblia realmente, al tiempo que se le dijo eso, ¿qué significa la serpiente, una víbora para los judíos? Les ofendió, les dijo una gran ofensa, los humilló, les dijo, le mencionó lo peor que pudieron haberle mencionado a alguien. Porque para los judíos, la serpiente, las víboras, se arrastran por el suelo y son inmundas, pero significan nada, significan inmundicia. Son como se arrastran, ellos, todo lo que se arrastra por el suelo es inmundo. ¿Ya? Como alguien que te diga cerdo, eso es algo, un animal asqueroso. Como que le diga a un judío cerdo, lo matás, porque es un animal del suelo, que se arrastra, que se tira al lodo. Igual la serpiente, la víbora. Para los judíos la víbora es un animal inmundo, no tiene cabida en su mente una víbora, en su pensamiento. Y Juan les dijo, generación, este tiempo, ustedes los que viven en este tiempo, son víboras. Los ofendió. Por eso la Biblia habla en Lucas 7:28,
Lucas 7, 28, el primero que lo encuentre me lo lee, porque yo lo tengo. Os digo que entre la nación de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, y sin embargo es el más pequeño en el reino de Dios, es mayor que él. Y es mayor que ellos. Juan, por heredad, tenía que haber sido igual que su padre, pero Dios tenía algo más grande que hacer, que sea la voz de Dios en ese tiempo. Tenía que serlo, el que le abrió camino a la salvación, le abrió camino al Mesías. Lawrence, le abrió camino al que ha de salvar a la humanidad. Él fue la clave de que Jesús empezara a predicar. Él fue la clave de que Él fue la llave de que Jesús abriera la puerta. Él fue que abrió, rompió, comenzó a hablar. ¿Por qué dice el que abre camino? ¿Por qué le abrió camino a la salvación, al que nos da la salvación? Porque fue el que se opuso a los pensamientos de ese tiempo. Se opuso y comenzó a hablarle a los judíos en ese tiempo y decirle las verdades. Y eso es lo que Jesús nos manda. Nos manda a decir las verdades. ¿Cuánto nos atrevemos a decirle al que está mal, que está mal? ¿Cuánto nos atrevemos a decirle al que está mal realmente en la iglesia y decirle: oye, estás mal, eres un pecador, eres esto, eres lo otro? Nadie. ¿Por qué? O decirle al miembro, o decirle a las personas: estás mal, porque tenés miedo que se te vayan. Y las iglesias están llenas de gente que dice otras cosas para no ofender. Comienzan a decirte cosas para no ofenderte. Y te tratan bien y te dejan que vivas en pecado. Y las iglesias están llenas de eso. Abrió el camino de la verdad. Juan comenzó a decir palabras que Jesús repitió a tiempo. Comenzó a decirle las palabras iguales. Comenzó a decirle lo mismo. Comenzó a hablar con autoridad. Y eso vengo hoy a ver cómo nosotros miramos a Juan como ejemplo en nuestra vida. Juan estaba contra un sistema sociopolítico judío arraigado a un pensamiento de atadura. Y Juan solo bautizaba a judíos. Y el problema es que el judío no se bautizaba. Él bautizaba a otros. Porque había un bautismo de sumersión, de que entraban por un lado y salían por otro. Los judíos tenían una cultura de que había gente pagana como nos dicen a nosotros, que somos, no somos protestantes, somos gentiles. Y uno como gentil también se puede convertir al hacerse al judaísmo. Se puede hacerse. Es una religión más realmente. Si miramos la historia, muchos se convirtieron al judaísmo. Muchos se han convertido al judaísmo. Y se puede hoy en día hacerse al judaísmo. Pero hacerse al judaísmo conviene hacer su cultura, actuar con su cultura y actuar bajo sus normas y leyes. Entonces en ese tiempo habían gente que tenía esclavos y se hacían judaizar. Entonces la gente que tenía casas, tenían piletas, las llenaban y tenían una escalera de entrada y una escalera de salida.
Y hacían una ceremonia donde sus trabajadores, sus esclavos, lo que sea, o la persona que se quería convertir al judaísmo, entraba por un lado, se sumergía en agua y salía por otro lado. Y ellos decían que era nacido de nuevo. ¿Se le hace familiar el término? Igual que nosotros, ¿no? Eso para los judíos era solo para otros, no para ellos. Era incapaz un judío irse a meter a aguas. ¿Ya? Ahora, peor. Dicen que ese tiempo, ese río estaba sucio. Era un charco. Aguas verdes. Yo lo he visto en el río Jordán. Es un agua no es agradable. No es sucia de suciedad, es sucia de ella misma. Es verde, alastosa, mohosa, es sucia. No es un río de agua clara, se miran los peces y todo, ahí no. ¿Ya? Es un río sucio, un río revuelto, un río que lleva mucha tierra, mucha suciedad. Y para ellos meterse y bautizarse, ¿ya? Era impensable. Por eso lo llegan a ver los fariseos y los saduceos. Y fueron a ver qué estaba haciendo Juan. Y ponerse en contra de los líderes de ese tiempo. Y decirle en sus caras, como que usted se encuentre y yo me encuentre hoy por hoy a un líder de una denominación, pongamos una denominación X, y sabemos que están haciendo las cosas mal, y usted le comienza a decir ladrón, sinvergüenza, ¿ya? Y la gente comienza a decir, cállate, voy a comenzar a decir no. ¿Por qué? Porque queremos a darle a la gente para que no se vaya de la iglesia, para que no esté bien con todo el mundo, y no comenzamos a actuar como Dios quiere que actuemos. Porque Él mismo comenzó a actuar igual que Juan. Él mismo comenzó a actuar como actuaba Juan. E incluso dijo las mismas palabras que Juan. Juan dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús, al tiempo, con sus discípulos, dijo lo mismo. Y había gente, y después se apartó de ella y dimos un estudio sobre eso, sobre cuando Jesús dio la bienaventuranza. Les habló y les dijo, arrepiéntense también, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dijo las mismas palabras, pero con significados diferentes. Porque Juan se refería a Cristo. Arrepiéntense porque Dios se hizo carne. En otras palabras, arrepiéntanse porque el Rey está con nosotros. La salvación está con nosotros. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Dios se hizo hombre, habita entre nosotros y ese Rey está con nosotros. Eso quiso decir Juan. Y Jesús lo dice de esta manera, con el querer decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque yo, el Rey, estoy con ustedes. Dicen lo mismo, pero realmente quieren decir dos cosas diferentes. Uno habla de uno y él habla de sí mismo. Pero nosotros, ¿cuántas veces les decimos a los que están mal, estás mal? Dios nos manda, nos reta y nos dice, tenés que hacer como yo hago. Lo justo, lo bueno. No es bueno decirle a la gente que está mal realmente, porque ya si él desea, si tal vez no se da cuenta que está haciendo mal, no le has dado esa enseñanza, no le has abierto esos ojos, Dios, y tú eres el instrumento, la fuente para que